Muy buena tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Muy buen provecho para los que acaban de almorzar o los que ya almorzaron hace rato y para los que no, pues espero que al finalizar la jornada logren ingerir los sagrados alimentos. Jóvenes, estamos a 2 semanas, incluyendo esta, de dar por finalizado su curso de preparación para el examen técnico profesional, área pública, específicamente Derecho del Trabajo o Derecho Laboral. Para mí ha sido un gusto, ha sido satisfactorio dar esta clase en esta oportunidad. En las otras 2 ocasiones que la he podido dar, no he tenido tanta participación o una participación tan activa de muchos de ustedes. Veo que efectivamente pues tienen ese deseo de aprender, de solventar sus dudas y en algún momento alguna no les queda clara, no obstante haber dado respuesta, vuelvan a preguntar, vuelvan a requerir la solución porque de alguna forma, pues tenemos que ver cómo solventamos esas inquietudes para que ustedes no tengan ningún inconveniente y que aprueben su examen técnico profesional. He tenido la experiencia también de que en su examen final han preguntado todo, entonces no se atengan a estudiar únicamente de la semana 13 a la 16, sino que hagan un repaso general de las otras semanas y estudien en concreto las semanas 13 a 16, que son las últimas que hemos visto. Estas 2 últimas semanas hablaremos de juicio ordinario laboral, tanto la semana 15 como la semana 16, porque es lo que más comúnmente ocurre y es a lo que se le pretende dar un énfasis en materia de derecho laboral. Me disculpar ustedes, pero hablé mucho en la clase anterior. Me empezó una molestia en la garganta y si tomo mucha agua o suspendo un poquito para poderme servir un poco más de agua, pues con las disculpas del caso anticipadas, pero sí hablé mucho, tuve mucha interacción en la clase anterior, que en esa sí se pudo, o en esa sí se puede, y pues por lo mismo mi voz está un poco cansada el día de hoy. No obstante, trataremos de mantener el tono y la misma modalidad que hemos tenido en las clases anteriores. Como objetivo de esta clase es que ustedes durante las semanas anteriores de clase que hemos venido hablando, generalidades de juicio ordinario laboral, de las instituciones para solventar algunos inconvenientes de las relaciones laborales, se considera necesario ver más a profundidad todo lo relacionado al juicio laboral, que si bien es cierto, ocurren las otras circunstancias, ocurren el arreglo directo, la conciliación, el arbitraje, no es el pan diario de los tribunales de justicia en materia laboral, porque no son muchos ese tipo de procesos los que se ventilan. Sí hay, existen, están regulados y ocurren en los juzgados, pero me atrevería a decir que un 80-90% de la carga laboral que tienen esos órganos jurisdiccionales está enfocado en juicio ordinario laboral. Y en virtud de eso es que haremos énfasis un poco más profundo en ese proceso y la ejecución de este, tratando de agotar entonces todos los aspectos e incidencias que puedan ocurrir. Por definición, el juicio ordinario laboral es un juicio de conocimiento. Se encuentra establecido en el Código de Trabajo para la tramitación y solución judicial de los conflictos individuales y conflictos colectivos de carácter económico, social o jurídico. Ese es un juicio laboral, un juicio de conocimiento. Esos conflictos que surgen entre patronos y trabajadores, así como también los conflictos contenciosos en materia de previsión social, derivados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y todos aquellos asuntos de esta materia que carezcan del procedimiento determinado en el Código de Trabajo. Por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene un procedimiento sancionatorio que no tiene una vía establecida específicamente en su reglamento interno, que no tiene un medio de impugnación y la única forma de solventar o de oponerse al trabajador a lo dispuesto por la autoridad de la SAT es a través de un juicio ordinario laboral. Allí podríamos encuadrar o ejemplificar esos asuntos que en materia laboral carecen de un procedimiento determinado y se utiliza el Código de Trabajo. O el Código de Trabajo no lo tiene tampoco establecido como para solventar un asunto específico y por lo mismo es un juicio ordinario.
ocurre casi igual que en materia civil. Todo lo que no tiene un juicio específico se va en ordinario. Fijación de pensión de alimentos, oral. Cobro de título ejecutivo, o cobro de algún título que apareja en una obligación, ejecutivo. Todo lo que no tiene vía, ordinario. Lo mismo ocurre acá. Hay una discrepancia, hay una diferencia en esa relación laboral y no tiene un procedimiento determinado, juicio ordinario laboral. Eso es lo que se va a ventilar. Puede considerarse la naturaleza del juicio ordinario como una naturaleza ordinaria, que deriva de la observancia de todos los trámites y solemnidades normados para que puedan controvertir detenidamente los derechos de las partes después de la discusión y el examen de ellos. ¿Qué implica esto entonces? La observancia de todos los trámites y solemnidades normados, es decir, paso a paso de lo que establece el código que tenemos que hacer, para que puedan controvertir detenidamente. ¿Qué es controvertir? ¿Qué es un hecho controvertido? ¿Qué es esa controversia? ¿Qué es una controversia? Es una diferencia de criterio, ¿no? Un hecho controvertido es porque en algo no estamos de acuerdo, en un hecho específico, en un punto específico de algo no estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que pretende? Que a través de esos trámites y esas solemnidades se pueda controvertir, es decir, discutir detenidamente eso en lo que no estamos de acuerdo para establecer que los derechos de las partes que están en discusión les asisten efectivamente. Hay que examinar si efectivamente lo que dicen las partes no está de acuerdo es un derecho para alguna de ellas y a quién de ellas le asiste ese derecho. Eso es lo que pretende un juicio, resolver esa diferencia. La naturaleza del juicio ordinario es que es un juicio típico de un proceso de cognición, es decir, de conocimiento, ya que tiende a declarar el derecho una vez el juez ha conocido, ha tramitado y ha respetado esas solemnidades, ha establecido que existe un derecho, ha establecido que existe una controversia y va a indicar a través de ese conocimiento que adquirió de la valoración de los medios de prueba a quién asiste ese derecho. En él se dan preferentemente entonces los procesos de condena y los meramente declarativos. ¿Cuáles pueden ser un declarativo? Un incidente post-mortem. Hablando a manera de ejemplo, un juicio ordinario de trabajo para reconocer la existencia de que esta era una relación de trabajo. Solo va a declarar que era una relación de trabajo. No va a emitir condena respecto a el cumplimiento de una obligación. Hay de naturaleza mixta, por decirlo de alguna forma, si lo vemos desde el punto de vista doctrinario, porque la ley no lo diferencia, en declarativos y de condena en un solo proceso. Yo he tenido la oportunidad de verificar procesos donde se pide como primer punto, ya en una petición de fondo, el reconocimiento de la eh, relación de trabajo, de la relación laboral que existió en ese proceso. O sea, reconocer que fulano tal tenía una relación de trabajo o era trabajador de tal entidad. Opera mucho para los contratos 029 o similares. Y que como consecuencia de ese reconocimiento, de esa declaración de que existía una relación laboral, se va a condenar al pago de indemnización por despido injustificado, vacaciones, aguinaldo, qué sé yo, lo que se reclame como prestación. Eso lo va a conocer el juez, va a valorar y va a declarar a través de una sentencia que ese conocimiento que tuvo de todas las incidencias de esa controversia que existía, le asiste el derecho o no a la persona que esté reclamando. El juicio ordinario laboral se diferencia del proceso civil en las modalidades que le imprimen los principios informativos y su propia normatividad, es decir, va a respetar
los principios que informan el proceso laboral y la norma aplicable específica que en materia laboral pueda existir. Sabemos que solo en caso de que no exista dentro de las normas laborales alguna norma, esta se va a integrar con aplicación supletoria de Código Procesal Civil y Mercantil o bien ley del organismo judicial. Caso contrario, las leyes laborales son las que van a privilegiar la decisión del juez. Podemos considerar entonces que el juicio procesal laboral posee las siguientes características. La primera, es un proceso en el que el principio dispositivo se encuentra atenuado, pues el juez tiene amplias facultades en la dirección y marcha del mismo, impulsándolo de oficio. O sea, no dispongo yo en qué momento se va a actuar, qué es lo que se va a hacer primero, qué es lo que se va a hacer después. No. Obviamente hay un orden en todo el proceso, pero esa disponibilidad, esa disposición o esa facultad de actuar, de dirigir el proceso y de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, la tiene únicamente el juez. ¿A través de qué? Del impulso procesal de oficio. Usted necesita cumplir con los requisitos de la demanda y presentarla. Una vez admitida, todo le corresponde al juez. Excepto, obviamente, si no estamos conforme con alguna resolución y procede la aplicación o la interposición de algún remedio procesal o un recurso. Caso contrario, el proceso solito lleva su marcha, por disposición propia de ley. ¿Sí? La segunda característica que podemos indicar es que es un juicio predominantemente oral, concentrado en sus actos que lo componen, rápido, sencillo, barato, económico y antiformalista, aunque esto no implique necesariamente que se carezca de técnica. Obviamente tenemos que saber redactar un memorial, darle pues los hechos para que él conozca qué es lo que está pasando. No es necesario que le demos el derecho porque él tiene obligación de conocer el derecho. Recuerden ustedes que es un principio en todo juez, el Jura Novit Curie. Si no recuerdo mal es ese, ¿sí? El juez conoce el derecho. Y la tercera característica es que es limitado en el número de clases de medios de impugnación y poco en la concesión de incidentes que dispersan y complican los trámites. No es un proceso que podamos, por así decirlo, trabarlo para que no avance, ¿sí? Ponerle obstáculos. No, están limitados. Y ustedes lo pueden ver. Podremos interponer alguna nulidad basados en lo que establece el proceso civil y mercantil. Pero si esa nulidad se resuelve en auto, la podemos apelar. Si se resuelve en un decreto, no se puede apelar y el proceso sigue su camino. Contra la sentencia que cabe, aclaración, ampliación, apelación. Resueltos esos, si se presentaron, procede la liquidación. Contra la liquidación que cabe, la rectificación. Y se acabó el asunto. No hay más. No podemos hacer uso excesivo de medios de impugnación o de remedios procesales o de incidentes para complicar esos trámites. ¿Qué incidente podemos plantear en un juicio ordinario laboral? No hay. No exige el código la interposición de incidentes. No faculta siquiera. Ustedes ven la contestación de la demanda. ¿Y cuáles son las actitudes del demandado? En ninguna se establece que puede presentar un incidente. Excepciones sí, pero no incidentes. Incidentes que solo van a complicar. Pueden ocurrir, obviamente, se presenta alguna situación que amerite ser tramitada en forma de incidente, pero eso dependerá de las circunstancias propias de cada uno de los procesos. No ocurre en todos. Acción y tipo de demanda.
La acción procesalmente entendida es una manifestación del derecho de petición y constituye ese antecedente y fundamento de la demanda. ¿Qué es la acción procesal? La demanda. Y a través de esa demanda yo estoy manifestando ante el órgano jurisdiccional mi derecho de petición, fundamentado en el artículo 28 de la Constitución. Ese es el antecedente, mi derecho de petición. Me despidieron injustamente, tengo derecho a acudir ante un órgano jurisdiccional a formular mis peticiones. Artículo 28 constitucional. Y para formular esas peticiones, ¿qué debo hacer? Presentar una demanda. Y esa demanda que debe de respetar los requisitos del Código de Trabajo. Allí estaremos entonces iniciando nosotros una acción procesal con la presentación de esa demanda. Esta tiene como objeto entonces que las personas puedan acudir a los tribunales de justicia para la satisfacción de sus pretensiones mediante un proceso legalmente instruido y justo. La demanda laboral sería entonces el instrumento legal para el ejercicio de esa acción procesal que tiene por objeto la iniciación del proceso jurisdiccional laboral, proceso que a su vez tendrá como objeto las pretensiones que dentro del mismo se formulan. Vamos a tener habilitado también el correo en esta oportunidad para que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna cuestión que queramos ir solventando dentro del transcurso de la clase, podamos hacerlo para hacerlo un poco más dinámico. Entonces voy a poner los que me ayudan a ver mejor y continuamos. Veamos entonces qué implica una demanda. Que vamos a hacer nuestro derecho de petición, vamos a ejercer. Artículo 28. Si alguien tiene la Constitución a la mano, lea. Los habitantes de la República tienen derecho a plantear o exigir algo así, dice, no recuerdo textualmente el- la redacción. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a exigir individual o a presentar individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y resolverlas de conformidad con la ley. Algo así establece el primer párrafo del 28. Y esa la vamos a hacer a través de una demanda. Esa petición es la demanda. De conformidad con la doctrina, existen dos tipos de requisitos que deben de cubrirse en toda demanda: los esenciales y los secundarios. Los secundarios, de acuerdo con la doctrina, son los que exige el 332 del Código de Trabajo. Y para distinguir los esenciales o para aclarar un poquito cuáles podrían ser los requisitos esenciales, podemos hacer la siguiente clasificación. Por la forma en que se entabla una demanda. Puede ser oral, cuando el demandante se presenta al juzgado y le expresa al secretario del mismo el deseo de demandar. Recuerden ustedes que el secretario tendrá entonces obligación de ir tomando nota, haciendo su acta, donde cumpla con los requisitos del artículo 332. Finaliza el acta, se la lee a la persona que llegó ante sus oficios y la persona no está de acuerdo, se firma y con eso se inicia la demanda. ¿Por qué se hace o se transcribe esa petición? Si es eminentemente oral el proceso. Se hace para dejar constancia de qué es lo que se pretende, porque en algún momento se puede olvidar, en algún momento se pueden cambiar, las palabras se las lleva el viento, vox populi, un dicho popular. Ah, yo lo dije, pues no me acuerdo. Pues no, no lo dije. Eso perjudica, ¿no? Le resta esa técnica, ese formalismo a un proceso. Entonces, para dejar constancia es que se transcribe en un acta
y se inicia, pero la interposición fue oral. Mire, señor secretario, fíjese que yo no tengo para pagar abogado, no tengo recursos, a mí me despidieron injustamente porque yo hice tal cosa y eso no merecía despido, no me corrieron audiencia. Yo pido que me paguen mis vacaciones, mi aguinaldo, mi indemnización. Estuve 10 años trabajando allí y todo lo que expone. A todo eso que le dice a la persona, el secretario debe ir dando de forma para cumplir con esos requisitos secundarios, pero que son los que exige el código. O la demanda escrita, a través de un memorial de demanda debidamente estructurado, cumpliendo esos requisitos de 332. Ay, vamos a ver qué nos dice María Franchella. Pasa demasiado que el Ministerio de Trabajo en algunas ocasiones con las empresas que piden a sus trabajadores. Sí, el comentario de María va más que todo a la actitud que pueden asumir algunos delegados del Ministerio de Trabajo, algunos inspectores, al momento de conciliar, que casi que obligan porque o tienen preferencia o tienen algún vínculo con la parte demandada o en algunas ocasiones incluso hay algo bajo la mesa. Puede pasar, pero en los órganos jurisdiccionales la historia es distinta. Recuerden que el ministerio ve el tema administrativo, la parte administrativa de un proceso, una conciliación. Ya el juez, si tiene facultades para obligar el cumplimiento, puede tomar medidas precautorias, las puede decretar embargos, intervenciones, cosa que no hace la autoridad administrativa. Entonces, ahorita estamos hablando de demanda específicamente. El segundo de los requisitos esenciales que podemos mencionar, o la segunda división que podemos mencionar, es por la pretensión en ellas ejercitada. Cuando son pretensiones simples de un trabajador a un patrono o viceversa, y cuando son pretensiones acumuladas. Es decir, ya existe un proceso iniciado por un trabajador y otro se adhiere a la misma pretensión. Esto no implica que sea un proceso colectivo, no, son pretensiones acumuladas. Resulta que fuimos 10 los despedidos, pero ya demandó Juan. Entonces yo me adhiero, después se suma Anselmo, después se suma Amalia y vamos acumulando las pretensiones en un solo proceso. ¿Son varias pretensiones? Sí. ¿Por qué? Porque somos 10 los trabajadores o 7 o 8 los que nos hayamos adherido, pero aún no haya iniciado. La tercera sería por su origen, que puede ser introductiva de la instancia, con los requisitos del 332, o bien una demanda incidental, como la que regula el artículo 85 del Código de Trabajo. Pero veamos cuál es esa. Ustedes dirán el 85, pero ahí no habla del juicio ordinario. Entonces, veámosla para despejar la duda. Artículo 85. Ustedes dirán, este menos tiene que ver. Son causas que terminan con los contratos de trabajo, cualquiera que, de cualquier clase que sean, y habla de un montón de cosas. Después empiezan literal A, ¿sí? El segundo párrafo de la literal A, o el segundo bloque, inicia con la siguiente redacción. La calidad de beneficiario del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social por medio de los atestados de registro civil, es decir, una certificación de defunción, o por cualquier otro medio de prueba que sea pertinente, sin que se requieran las formalidades legales que conforme al derecho común fueren procedentes, perdón. Pero la declaración que el juez haga al respecto no puede ser invocada sino para los fines de este inciso. La cuestión se debe tramitar en incidente. Un incidente post-mortem sería una demanda incidental. ¿Por qué? Porque vamos a pretender que el juez declare la calidad de una persona como trabajadora de una empresa y que falleció prestando los servicios de esta y que por lo mismo
los beneficios o de prestaciones que pudiera tener derivado de esa relación de trabajo debe ser otorgada a la persona que se declare como beneficiario de ellas. Yo creo que la mayoría de los que trabajamos hemos llenado en algún momento un formulario donde se dice quiénes son los beneficiarios de las prestaciones o algún seguro que podamos tener donde laboremos. Papá, mamá, hijos, qué sé yo, y el porcentaje en el que van. Algo así piden regularmente. Tuve la oportunidad hace unos días en la oficina de, pues, tener conocimiento de una cuestión derivada de un proceso laboral y la persona, el trabajador, dejó como beneficiario de sus prestaciones de indemnización a uno de sus hermanos o a su hermano, no sé si hay más. Y él, para poder disponer de lo que el hermano había dejado, acudió ante los órganos jurisdiccionales para que en un incidente el juez declarara que él era el beneficiario por la relación de trabajo que tenía el señor fulano de tal en tal entidad. Es una demanda incidental. ¿Qué se pretende esa demanda? Que se declare ese derecho por medio de un juez. Se tramita en incidente, sí, no es una demanda en un juicio ordinario laboral, pero ya lo vimos acá, o en la diapositiva anterior, creo que lo hablamos. Cuando pretendemos que no solo se reconozca una relación de trabajo, sino que también se condena el pago de algunas prestaciones. Luego, dentro de los requisitos esenciales, hablando un poco más del tema, como vimos, la demanda oral, si se interpone oralmente, el juez debe levantar acta. Aquí no norma dice el juez, pero quien hace ese trabajo es el secretario, ajustándose a las exigencias del artículo anterior, es decir, 332. Y las demandas escritas que se ajustan con los requisitos de 332 o un memorial. Memorial si va con auxilio de abogado o si un abogado se lo hace. Pero si usted se siente en la capacidad de hacerlo sin ser abogado, sin ser estudiante de leyes, pero que sabe, tiene una secuencia lógica para ir armando ese memorial, ese escrito, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es antiformalista. No necesita darle esa forma a un memorial. No necesita cumplir con 25 líneas o márgenes simétricos. No, nada de eso. Eso en las escritas. En cuanto a las orales, esta disposición se complementa con lo regulado en el artículo 322 del Código de Trabajo, el cual establece que las gestiones orales serán directamente a los tribunales de trabajo, debiendo de levantarse acta en cada caso. Recuerden que el secretario, les dije, hace un acta donde le da forma a la voluntad de la persona que llega a pedirle que quiere demandar, cumpliendo con los requisitos del 332. Vayan ustedes haciendo sus anotaciones de una vez en la norma. Artículo 333 en relación con el 322 y con los requisitos del 332. Pablo Manuel, si usted desea, Pablo manifiesta, si al segundo párrafo del inciso A del artículo 85 le pueden agregar como epígrafe de demanda incidental. Si ustedes desean, anótenlo a margen. Esto no puede tener un epígrafe porque no es un artículo como tal. Si el artículo tiene el epígrafe, lo tiene seguido del número. Por técnica legislativa, los artículos tienen o no tienen eh, epígrafes. Ningún párrafo de un artículo puede tener epígrafe. Anótenlo al margen, anótenlo a un lado, anótenlo con una llamada de atención, un asterisco, un entre paréntesis, pero no le pueden colocar ustedes como tal epígrafe a ese párrafo, porque entonces estarían haciendo una división del artículo y eso no se puede. Como chivito para examen,
déjelo. Para su práctica de ejercicio profesional, déjelo. Pero no se llamará entonces un epígrafe. Se llamará una nota, una llamada, no sé, cualquier otro nombre. Pero no le podemos poner epígrafe como tal. Para el caso de las demandas escritas, debemos de cumplir entonces con los requisitos del artículo 332. Y dentro de estos, vamos a ver los que exige el código. A. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. Nótese que el código no hace distinción alguna entre juzgado o tribunal en cuanto se refiere al órgano jurisdiccional. Sin embargo, recordemos que existen juzgados de paz con competencia para conocer juicios ordinarios laborales hasta por un monto máximo de 3.000 quetzales y los juzgados de instancia. Entonces, tenemos que ver ante quién lo vamos a presentar para colocar el nombre del juez o el tribunal al que se dirige. Si es un juzgado, como en el caso de Guatemala, debemos de colocar juzgado pluripersonal para la admisibilidad de demandas, porque esos existen en el departamento de Guatemala. Si es, por ejemplo, en el Quiché, y ya es un juez pluripersonal o un juzgado pluripersonal, señor juez de primera instancia pluripersonal o señor juez pluripersonal de primera instancia de ramo de trabajo o de ramo laboral o como se llame juzgado. Tenemos que conocer cómo se llama ese juzgado. Estamos en la obligación como abogados auxiliantes en este tipo de procesos y en cualquier otro de conocer el nombre del juzgado al que nos vamos a dirigir. Yo en una ocasión vi un memorial, no recuerdo si todavía elaboraba para el Ministerio Público o no, que el encabezado decía, señor juez de la Fiscalía de Distrito de, ¿cómo decía? Señor juez de la Fiscalía de Distrito de Primera Instancia. Imagínense ustedes, esa mezcla en el nombre de la autoridad a la que estaban dirigiendo el escrito. El proceso penal, pues, también es poco formalista. Sin embargo, cuando me presentaron el memorial, sí, yo creo que todavía estaba en la fiscalía, le dije a la persona, mire, ¿usted es el abogado o el procurador? Porque no conocía a la persona. Sí, me dijo, mejor solo corríjale a quién viene dirigido porque viene mal. Aquí Fiscalía Distrital de tal, yo estuve en Zacatepeques, en Antigua, entonces Fiscalía Distrital de Zacatepeques. Téstele todo esto, le dije, póngalo entre líneas. La persona que lo fue a dejar tampoco lo sabía hacer, entonces, pues tocó corregir el escrito para poderlo recibir. Pero son cuestiones que, como abogados, tenemos de estar conscientes y sabidos que es nuestra obligación conocer el nombre de la autoridad a la que nos estamos dirigiendo. No el nombre de la persona titular del cargo, el nombre del órgano jurisdiccional o de la fiscalía, si fuera el caso, o de la dependencia administrativa a la que nos estamos dirigiendo. Pero aquí estamos en materia de trabajo y nos referimos entonces a los jueces de trabajo. Algunos colegas consideran que al momento en que el código regula juzgado o tribunal, este último término hace referencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual, como ustedes recordarán, se integra con 3 jueces, 2 legos y el juez titular del juzgado, quien lo preside, por lo que de igual manera debe tomarse en cuenta este requisito. Algunos otros colegas, en cuanto al referido artículo, indican que al momento de presentar las peticiones a dicho tribunal, se refiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, los requisitos del artículo 332 son únicamente de observancia para presentar la demanda ordinaria laboral, la contestación de ella o bien los demás asuntos que por disposición de ley deben de tramitarse en un juicio ordinario laboral. Entonces, no podemos compartir el criterio de algunos profesionales que cuando el código en su artículo 332, literal A, indica designación del juez o tribunal a quien se dirija. El tribunal hace referencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje porque un tribunal de conciliación y arbitraje jamás va a conocer nunca de un proceso ordinario laboral.
Yo no comparto ese criterio. Sin embargo, hay algunos colegas que dicen que sí, que es cuando se refiere al Tribunal de Conciliación. Como recordamos, entonces, el artículo 332 no establece como requisito que deba de contarse con auxilio de asesor. El artículo 321 sí regula, se puede intervenir como asesor y quienes pueden hacerlo en esa función. Y establece que, en primer término, los colegiados activos en ejercicio de su profesión, es decir, un abogado colegiado activo. Ustedes más adelante, ya cuando tengan todos sus trámites administrativos agotados, habiendo ganado todas sus fases y teniendo ya los títulos con los sellos, su número de colegiado activo del Colegio de Abogados y Notarios, allí ya pueden actuar como abogados auxiliantes. ¿Sí? Si son de la parte demandada, pues abogados defensores, porque la van a defender en un proceso. Si son de la parte actora, abogados directores, auxiliantes, no importa, pero ya son abogados. Los segundos que pueden actuar son los dirigentes sindicales, del sindicato al que pertenezca la persona o a la empresa que pertenezca a la persona. Porque no voy a ser yo un abogado demandando, por ejemplo, que pago mis prestaciones y me voy a ir a pedir el auxilio de un abogado, de un sindicato o de un dirigente sindical eh, de los, qué sé yo, salubristas. Para empezar, no vas a ver cuáles eran mis condiciones de trabajo y demás, porque no conoce las interioridades de donde yo estaba trabajando. Y como tercer punto, los estudiantes de Derecho de las universidades del país que hayan aprobado los cursos correspondientes al derecho del trabajo. Ustedes ya pueden actuar como asesores, pero recuerden, en el caso de ustedes existe un límite en cuanto al monto máximo de la reclamación en los procesos en los cuales pueden actuar. Si superan ese monto que establece la norma, el juez simple y sencillamente les va a decir que su participación no es válida. Y simple y sencillamente, gracias por participar, regrese cuando esté colegiado o cuando el monto no supere esa cantidad. ¿Quieren actuar en un proceso laboral sin limitaciones? Gradúese, hay que colegiarse, cancelar sus cuotas para estar activo y usted puede participar en cualquier proceso. Una vez, pues obviamente no exista conflicto con el juez para no motivar una excusa, un impedimento o alguna recusación. Siguiente requisito. Los nombres y apellidos del solicitante, así como su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar para recibir notificación. En los casos en que se comparezca en representación de otra persona, debemos de observar las formalidades de dicha representación, atendiendo lo dispuesto en el artículo 323 del Código de Trabajo, el que regula que puede comparecerse con carta poder por acta levantada ante el secretario según el motivo que se establece en dicho artículo o bien por mandato judicial. Imagínense ustedes lo poco formalista que es o lo antiformalista que es que con una carta poder yo puedo decir que delego o que nombro o que autorizo o que le doy poder suficiente a persona X para que en mi nombre comparezca a presentar una demanda. Una carta poder por acta levantada ante el secretario o bien por mandato judicial. Vamos a delegar ese poder en un abogado, tiene que ser mandato. Vamos a representar a una empresa, tiene que ser mandato. Pero no le vamos a exigir de repente que se otorgue un mandato al vecino cuando él no tiene facultades para poder ser mandatario. Entonces aquí entra un poco en juego quiénes pueden ser mandatarios, quiénes tienen prohibición para ser mandatarios. Tenemos que ir complementando con otras normas
código notariado, el organismo judicial, para ir jugando en ese aspecto y ver, bueno, yo sí puedo ser mandatario. Soy abogado, estoy en el ejercicio liberal de mi profesión, colegiado activo, no tengo impedimento, puedo ser mandatario de quien sea, de quien me otorgue a mí ese mandato. En el caso de las personas jurídicas, estos actuarán conforme lo establecido en la escritura constitutiva de la entidad que se trate, en cuanto a quién va a ejercer la representación legal, porque eso obviamente se dispone en la escritura que constituye cada una de esas sociedades, o bien a través de abogado. La representación que se ejercite debe de acreditarse de conformidad con la ley desde la primera comparecencia. Ustedes ya sabrán entonces cómo se acredita esa representación. O puedo llegar yo simplemente a un juicio a decir, bueno, mire, yo soy mandatario de la entidad XX Sociedad Anónima y por lo mismo la voy a representar en este proceso y vengo a contestar la demanda en sentido negativo. ¿Qué harían ustedes como jueces o como secretarios de un órgano jurisdiccional? ¿Qué me piden para poder acreditar yo esa representación? Tercer requisito, relación de los hechos en que se funda la petición. En estos casos debe de exponerse en el escrito o bien en el acta que faccione el secretario todo lo relativo a el inicio y finalización de la relación laboral. B. La jornada de trabajo respectiva. C. Perdón. Esto de la jornada implica entonces indicar los días que se trabajaban por semana, así como el horario en el cual se hacía. C. El salario de vengado y todo lo relacionado en cuanto a la manera o rubros como éste se integraba y, si fuera el caso, la forma de pago o la fecha de pago. D. El nombre del patrono y del representante de este, si lo hubiere. E. Todo lo relativo al trabajo desempeñado, es decir, el puesto o cargo que se ejercía, la forma o motivo de la finalización de la relación de trabajo. Eso debe ser como mínimo. ¿Cómo va a iniciar entonces ustedes una redacción? Inicié labores con entidad fulana tal, en tal día, tal mes, de tal año, la cual finalizó por despido directo, injustificado, o por despido indirecto, o por despido, o por como ustedes lo quieran considerar, tal día, tal mes de tal año, habiendo laborado entonces de forma ininterrumpida tanto tiempo. Durante el desarrollo de mis actividades estuve en la jornada ordinaria de trabajo de lunes a viernes de 8 a 16 horas y día sábado de 8 a 13 horas. Así tienen que irse ustedes en ese orden. Así lo establece la relación de los hechos. ¿Será que está así en la redacción del artículo? Veamos. Relación de los hechos en que se funda la petición. Es lo que establece la literal C. No indica nada más. Pero es allí, en esa relación de hechos, donde ustedes deben de tener esa narración lógica y cronológica de las cosas para poder decir, mire, señor juez, a mí me está siendo vulnerado este derecho. O a mi trabajador, a la persona que yo represento, a la que estoy actuando como abogado auxiliante, se le vulneró ese derecho. Estas eran las condiciones y esto cambió o finalizó sin causa justificada y todo lo que ustedes quieran. Esa relación de hechos que tiene que ser clara, precisa, para que no haya necesidad de estar en esa, ¿cómo decirlo? En ese juego de palabras que malinterpreten lo que realmente ocurrió en esa relación de trabajo o que le den un giro distinto
a lo que el juez pueda, a través de ese proceso de conocimiento, resolver en una sentencia al final del proceso. Algunos colegas realizan esta manifestación en un solo apartado, es decir, así como yo me lo llevé, ta, 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 sin apartar cada una de las cuestiones. Otros, por cuestión de pura técnica, las realizan de forma separada. Uno, de la relación laboral. Dos, de la jornada de trabajo. Tres, del salario de vengado. Cuatro, de la forma de pago. Cinco, del nombre del patrón. Seis, del trabajo desempeñado. Siete, puesto o cargo que ejercía. Ocho, forma o motivo en que finalizó la relación de trabajo. Hacen a pequeños apartados dentro de esa literal C. Queda a criterio de cada uno de ustedes cómo le dan esa forma. Por cuestión de técnica, diferencias de criterios podrá ser, a mí me parece más hacerlo por separado. Pero para quienes no les gusta y quieren hacerlo en una sola historia hilvanada con todos esos elementos, están en la libertad. Es antiformalista. Recuerden. Cuarto requisito, nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quien se ejercita la acción, debiendo indicar el lugar donde puede ser notificado. Como lo indicamos anteriormente, este puede ser indicado en el apartado de la relación de hechos, porque lo establece la literal, ¿sí? Y el nombre del patrón y del representante de este, si lo hubiere, pero en este apartado ya tenemos que indicar el lugar donde puede ser notificado. Es cuestionable por muchos juzgadores en qué momento o en qué parte del escrito se coloca esa situación, toda vez que el nombre de la persona a la que estamos demandando y de dónde se le notifica no forma parte como tal de los hechos en sí que sirven para indicar que existía una relación de trabajo. Algunos consideran que debe colocarse en forma separada. Hice mi relación de hechos, no incluí a quien estoy demandando. Y en el cuarto requisito pongo de los nombres y apellidos de la persona a quienes reclamo un derecho contra quien ejercito la acción o contra quien mi cliente ejercita la acción. No importa cómo redactemos eso, pero sí darnos a entender. Cada quien tiene su propia redacción, pero ¿qué es lo importante? Colocar ese requisito. Yo en las demandas que he hecho, esto lo pongo aparte, no lo pongo dentro de mi relación de hechos, a menos que por las circunstancias en que se hayan dado, sí. La última que hice, por ejemplo, en la relación puse, inicié relación laboral tal fecha, tal día, tal, prestando mis servicios para tal entidad. Sin embargo, con fecha tal, fui trasladada al interno de dicha sociedad para desempeñar mis funciones en tal otra empresa. Y así me fui. Entonces, tuve tres empresas distintas, tres sociedades distintas, que son parte de un conglomerado de sociedades. Cuesta darle un poquito a veces la forma para que el juez entienda que fueron tres sociedades distintas, tres patronos distintos, pero que pertenecen a un mismo consorcio, a un mismo grupo económico o a una sola sociedad mayor a las pequeñas. Es muy difícil darse a entender a veces en ese sentido. Y por eso se puede hacer mención dentro de los hechos, pero después de finalizar esa relación de hechos, se coloca entonces en concreto de los nombres y apellidos o de los nombres de las entidades contra las que se presenta o contra las que se promueve la presente demanda. Entidad tal, entidad tal, entidad tal. Punto. Para, después de ese chismón que hicimos en el apartado C, en el apartado D podamos aclararle al juez a quién estamos demandando. El requisito está. Dónde lo coloquemos y cómo lo coloquemos depende de nuestra técnica de redacción.
Cumplir los requisitos es lo que exige y que sean claros para que el juez los entienda y que vea que los estamos cumpliendo. ¿Cómo los redactemos? Si nuestra técnica nos permite darnos a entender de esa forma, démosle viaje. En cuanto al lugar para que sea notificado, este requisito no debe de faltar ni puede ser subsanado de ninguna otra forma, por lo que el actor, es decir, quien demanda, debe de indicarlo en su escrito inicial de demanda. Y en caso desconozca la dirección exacta, no hay forma de poderle dar trámite a esa demanda. Y sucede mucho. Hace poco promovimos en la oficina una en contra de una entidad de esas que prestan servicio de, ay no, se me fue la palabra ahorita, como de call center, pero la entidad muy, muy bonita, muy responsable, tiene 3 direcciones distintas y 3 formas de nombrarse en cada una de esas direcciones. Pues el trabajador no sabía en concreto cuál era el nombre de la entidad, ni dónde tenía ubicada su sede central. Y en la primera dirección que nos dio, se presentó así en la demanda, porque en ese momento nosotros como bufete no teníamos conocimiento de más direcciones, y no fue posible notificarle a la persona del demandado o la entidad demandada la fecha y hora para la audiencia, porque no existía en ese lugar. Entonces, tuvimos que hacer nuestro trabajo investigativo en la oficina para decir, ah, bueno, entonces esta entidad se identifica y se presenta ante los terceros como cuyas oficinas se encuentran ubicadas en tales y tales lugares. Entonces, señor juez, permito manifestar a usted que la entidad tal puede ser notificada en la entidad tal en y la entidad tal en Las 3 entidades en los 3 lugares. Esa fue la única forma en que pudimos lograr que se notificara. Entonces, esa obligación es del actor, pero hay que ponerla. Imagínense si no lo hubiéramos puesto, nunca nos admiten para trámite la demanda. Entonces, es un requisito. Negativo a su requerimiento, Pablo, eso sí no, yo no comparto ese tipo de cuestiones porque la mayoría todavía están en trámite y por cuestión de ética profesional no me gusta compartir datos de personas que demandan o que son demandadas. Entonces, a manera de ejemplo, yo les podría dar un medio machote, pero es muy difícil para mí dar un ejemplo de una demanda como tal o completa con todos sus requisitos, porque en el momento se puede escapar más de algún dato que si no, por ética, como les dije, no me gusta compartir. Siguiente requisito. Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando el nombre y apellido de los testigos y su residencia si se supiere, el lugar donde se encuentran los documentos que se detallan, así como elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertar. Esta disposición no es aplicable cuando el trabajador haya sido despedido. ¿Sí? A mí me despidieron. No, difícilmente voy a tener medios de prueba. Difícilmente voy a tener documentos. Pero si los ofrezco, debo de enumerarlos, debo de presentar. O por lo menos decirle al juez, mire, ofrezco libro de salarios, libro de planillas o planillas de leaks que están en poder del patrono y él está obligado a presentarlos. Si yo ofrezco prueba, debo de presentarla o de decir dónde está y a quién se le debe requerir para acreditar los hechos. ¿Cómo voy a probar yo que tuve una relación laboral con la entidad? Libro de salarios o planillas de leaks. ¿Cómo voy a acreditar yo cuánto devengaba? Libro de salarios. ¿Cómo voy a acreditar yo cuál era mi jornada de trabajo?
Pues con el registro que tiene la Dirección de Recursos Humanos o el Departamento de Recursos Humanos en cuanto a mi Cardex o mi ficha de marcaje de ingreso y de salida de mi lugar de trabajo. Y así, ¿cómo voy a acreditar yo que me despidieron por X y motivo cuando fue injusto? Pues puedo proponer testigos. Puedo proponer hasta 4 testigos, adelantándonos un poquito al tema, hasta 4 testigos por hecho controvertido. Y así nos vamos. A este respecto, recordemos que el Código de Trabajo regula que pueden ofrecerse hasta 4 testigos por cada uno de los hechos que se pretende establecer, según lo establecido en el artículo 347 del Código de Trabajo. Y una vez propuestos y aceptados por el tribunal, se está obligado a acudir al llamamiento o citación que éste hiciere, tal como lo dispone el artículo 348 del mismo código. Es decir, en un momentito, Juan, solo voy a hacer algo, pero continúo con la charla. Si yo ofrezco 4 testigos para probar mi relación de trabajo y ofrezco 4 testigos para probar que fui despedido injustamente, debo de proporcionar el nombre y la dirección de los testigos para que sean ubicados. Una vez el tribunal o el juez los acepte como medios de prueba o como prueba en el proceso, ¿qué va a pasar? Los va a mandar a llamar o a citar y estamos obligados a comparecer a ese llamamiento, a esa citación que nos hace el juez, como lo establece el artículo 348. Vamos a ver, leer qué nos estipula 348. Todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicios de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas por la ley. ¿Quiénes tienen excepción? Pues obviamente los trabajadores de confianza o los representantes del patrón. Al momento en que se admite la demanda, entonces se fue mandada a solicitar en dicha resolución certificaciones de los documentos que las partes se hubieran ofrecido como prueba y que se encuentren en alguna oficina pública o en poder de cualquiera de los litigantes. De igual forma, se realizará cuando dichos documentos sean ofrecidos como prueba dentro de las excepciones interpuestas, es decir, va a haber apercibimiento. Bajo procedimiento de declarar no sé qué, o bajo procedimiento de imponer una multa, qué sé yo. Deberá de presentarse con sus respectivos medios de prueba. Si yo, trabajador, digo que el patrón no debe presentar libros de salario, el juez, en la resolución que admita la demanda, debe indicarle al patrono que en la fecha señalada para la audiencia deberá presentarse con la certificación, copia simple o con lo original para dejarlo certificado en autos de los libros de salarios, porque aquí la mayor carga de la prueba, si no es que toda, la tiene la parte demandada, el patrón. Lo mismo opera para las excepciones. Hay documentos, hay informes que se debe pedir a alguna oficina pública o alguna persona, el juez lo va a resolver y lo va a ordenar en esa resolución para, a través del uso de la facultad o el poder coercitivo que tiene, poder hacer. Si lo propuesto fuera la exhibición de documentos o libros de salarios, de contabilidad, planillas, el juez en la resolución de trámite ordenará que se presenten en la primera audiencia, combinando la parte demandada si fuere esta quien deba exhibirlos, al pago de una multa en caso de desobediencia, sin perjuicio de tener por cierto los datos aducidos por el oferente de la prueba, como por ejemplo el salario de vengado y la forma en que éste se integraba, o bien si se hubiese indicado que el salario de vengado debería de ajustarse al salario mínimo para el sector donde se elaboraba. En el caso del dictamen de expertos o un expertaje, debe indicarse al momento de ofrecer la prueba sobre qué puntos y documento deberá realizarse este. Es decir, si es un expertaje sobre algún recibo, sobre algún libro, sobre algún acta, sobre algún documento X, debemos de identificar el documento y qué puntos de ese documento son los que interesan para el expertaje. Que esa no es mi firma. Bueno, entonces el punto a discutir en esa acta
que se supone me notificaron donde me daban audiencia para que me defendiera y no me defendí, y yo sé que no es mi firma, entonces voy a proponer un expertaje del acta de fecha tal, fraccionada por tal, donde se hace constar que fui notificado de tal cuestión, pero la firma que casa ese documento no es la mía. Y como estoy pidiendo un peritaje, debo de designar al perito que deba de hacer ese peritaje. Aquí no es el juez el que le va a decir, ah, bueno, entonces vamos a buscar perito. No, aquí es usted el que debe proponer el peritaje al perito y qué puntos y sobre qué va a ser ese peritaje. Esos puntos pueden ser objeto de contradicción por la otra parte, es decir, objetarlos, debiendo de manifestarlo en la audiencia que se le confiderá al respecto de ese peritaje. El tribunal decide en definitiva los puntos sobre los cuales va a versar el peritaje propuesto. Una vez definidos esos puntos, se procederá a la realización del peritaje, a menos que el juez, por algún motivo, haya rechazado esa prueba porque posiblemente no es pertinente, porque es abundante o porque ya el demandado se manifestó y dijo, sí, tienes razón, el trabajador en ese sentido, por lo mismo no es necesario ese peritaje. De conformidad con la ley orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, este es una institución auxiliar de la Administración de Justicia. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el INACIF? Y lo vamos a ver. Tiene autonomía funcional, personalidad jurídica y patrimonio propio, según su artículo 1 de la ley orgánica. Aunado a ello, su importancia es en la investigación criminal, sin excluir a otros de cualquier naturaleza. ¿Y por qué mencionamos al INACIF? Si fuera necesario que el dictamen realice dicha entidad, deberá de considerarse si presta ese servicio, es decir, si está dentro de su catálogo de servicios, el poder realizar un peritaje en tal sentido. Y tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 4, literal H de su ley orgánica, el cual establece que puede prestar servicios en procesos judiciales, sin excepción, previo pago de honorarios conforme su arancel. Es decir, yo no conozco un perito, pero necesito que me verifiquen que esa no es mi firma, voy al INACIF, averiguo, porque tengo que averiguar cuánto me cobran, cómo es el trámite para poder pagar y que me lo puedan hacer en el juzgado, proponer al perito y todo lo demás. ¿Cuál es la secuencia? Porque obviamente voy a pagar cuando me lo hagan o antes de que me lo hagan una vez el juez haya aceptado. Entonces, todo eso se puede hacer. Nos podemos auxiliar. ¿Por qué? Porque el INACIF es una institución auxiliar de la Administración de Justicia. Actúa a requerimiento de la Fiscalía o el juez en procesos penales y las pericias en ese sentido no tienen costo. Pero en cualquier otro proceso, civil, laboral, económico, contencioso y demás, sí tienen un costo. Puede ofrecerse la confesión judicial de la otra parte, para lo cual deberá de presentarse el pliego de posiciones que deberá dirigirse a la parte que deba de absolverlo, bajo procedimiento de ser declarado confeso si no compareciera a solventar dicho medio de prueba. Este será calificado por el juez al momento de realizar o diligenciar la prueba en la audiencia que corresponde. Estamos hablando siempre dentro de los medios de prueba en ese apartado. Toda prueba deberá ser propuesta de forma concreta en la demanda, en la contestación, en la reconvención o con la interposición de excepciones, lo impertinente, la prueba impertinente o contraria a derecho, es decir, que no sea legal, será rechazada de plano. Los siguientes requisitos son las peticiones en términos precisos. Este apartado lo podemos subdividir en peticiones de forma y peticiones de fondo. En cuanto a las peticiones de forma, podemos indicar que estas consisten en los requerimientos que se le formulan al juez y que éste debe realizar dentro de sus funciones administrativas o comunes, dentro de los procesos en general, pudiendo de manera de ejemplo citar la siguiente. Jorge Eduardo, en atención a su interrogante, sería verificar los plazos específicos que establece el código a partir del artículo 258 o 260, que es el plazo de la prescripción. 258. Allí inicia la prescripción
para poder contabilizar los plazos para poder demandar o exigir alguna cuestión de acuerdo a lo que establecen los siguientes artículos del 258. Petición de forma, que se admita para su trámite el presente escrito inicial de demanda y documentos adjuntos y se forme el expediente de mérito. Es un ejemplo de petición de forma, porque es una cuestión administrativa. Es una forma que no va a afectar el fondo del proceso, de lo que estamos pidiendo. Con relación a las peticiones de fondo, estas son concretas y relacionadas con los hechos expuestos en la demanda y las pretensiones concretas del interponente de esta. Como por ejemplo, que en consecuencia se condene al demandado fulano de tal al pago de la prestación de aguinaldo correspondiente al periodo comprendido de tal fecha a tal fecha. Es una petición de fondo, porque es un hecho controvertido, porque estamos diciendo en nuestra relación de hechos que cuando fuimos despedidos no se nos pagó. ¿Sí? Espero que nos dé tiempo, jóvenes, porque sí, estas diapositivas sí dan para hablar mucho y no sé si las vamos a poder terminar por cuestión de tiempo. Pero si no, las que queden pendientes las vamos a tener que incorporar en la siguiente clase y tratar de hacerla un poco más rápida. El, el penúltimo requisito, lugar y fecha, es decir, dónde y cuándo es presentar la demanda, la contestación o la reconvención, así como las excepciones, si fuera el caso que se hicieran estas por escrito. Y por último, la firma del demandante de impresión digital del plural derecho si no sabe o no puede firmar. Cumplidos estos requisitos, el juez señalará día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniéndoles, es decir, advirtiendo a las partes que deben presentarse con sus pruebas a efecto de poder recibirlas o diligenciarlas en dicha audiencia, bajo procedimiento de rebeldía de la parte que no compareciere. Hace unas clases, muchas creo yo, hablamos de la rebeldía. Y este procedimiento que hace el juez en esa primera resolución donde admite la demanda, establece bajo procedimiento de rebeldía de la parte que no compareciere. Y planteamos dos posturas en esa clase cuando hablamos de la rebeldía. Pregunta que les dejo para sus saberes y que espero me respondan para poder compartir esos criterios. ¿En qué momento opera entonces la rebeldía? Esto se hace sin o con la advertencia de que no se le va a volver a citar ni escuchar, tal como lo dispone el artículo 335 del Código de Trabajo. Entre la citación o notificación de la resolución de trámite y la primera audiencia debe mediar el plazo de al menos 3 días, el cual puede ser ampliado en razón de la distancia. De acuerdo con los requisitos, vimos que esos eran la literal A. En cuanto a la literal B, por la pretensión en ella es ejercitada, simple de un trabajador a un patrón o viceversa, o acumuladas, cuando existe un proceso iniciado por un trabajador y otro u otros se adhieren a la misma pretensión. Atendiendo a estos requisitos esenciales en cuanto a las pretensiones simples o acumuladas, estas no consisten per se en la cantidad de peticiones que se formulen en la demanda. Es decir, yo puedo pedir 10 cosas en mi demanda y no por eso va a ser una pretensión acumulada. Una pretensión acumulada depende de la cantidad de demandas que se adhieran a una ya iniciada por una persona en contra de otra. Como les dije, fuimos 10 los despedidos, pero ya demandó en cero. Nos sumamos Angélica, Baristo, Salomé, qué sé yo. Y llegamos de los 10 despedidos, llegamos a ser 6, 7. Son pretensiones acumuladas. Cada uno pedimos diferentes cosas o pedimos lo mismo. Entonces, una pretensión acumulada no depende de la cantidad de peticiones que hagamos, sino de la cantidad de personas que se adhieran a una demanda ya iniciada. Y por su origen, como vimos, la instructiva en instancia, que es el juicio ordinario, o bien la incidental como un juicio postmortem. Llegado el día de la audiencia, pues en algunos casos, algunos jueces preguntan antes de iniciar la audiencia si hay conciliación, otros entran directamente a la audiencia.
En el Código de Trabajo no encontramos con claridad el nombre de las fases que comprenden el juicio ordinario laboral, porque no lo tiene. El Código de Trabajo no dice, esta es la primera fase, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y se llaman tal. No, solo dice qué va primero, qué sigue después, qué va después, qué va después y qué va de último. Así lo establece el código. Será la práctica entonces la que nos establezca el nombre y orden de cada una de ellas, y que incluso puede diferir un poco con lo regulado, pero basados en el principio de que las normas de trabajo son eminentemente conciliatorias y antiformalistas. Algunos jueces, previo a por iniciar la audiencia, preguntan a las partes si existe la posibilidad de conciliar y, en caso existiere, diligencian el proceso de una forma más expedita, cumpliendo con los principios de celeridad, economía procesal, oralidad, inmediación y demás que les sean aplicables al proceso laboral. Se respetan las bases, pero en una forma más expedita. ¿Van a conciliar, señores? Sí, fíjese, señor, pues que ya tenemos plática, ya llegamos a un acuerdo, vamos a conciliar. Va. Algunos jueces son del criterio de, bueno, siendo el día y hora señalada para la audiencia, se da la palabra a las partes a efecto de preguntarles si existe alguna fórmula ecuánime de conciliación, quienes manifiestan que sí, por lo que se procede de la siguiente manera. Hacen constar el acuerdo y se acabó el asunto. Algo así como una cuestión administrativa. Otros sí llevan las fases en su orden y cuando llega la fase de la conciliación, hacen constar el acuerdo. Es cuestión de criterios. Para mí no afecta en ninguna de las dos formas el resultado final. Porque dos cosas. Una, el patrono no se está llegando a oponer o el demandado no se está llegando a oponer. Y dos, se está solventando el proceso de la forma más expedita posible. Las fases que establece un proceso o un juicio ordinario laboral ya en sus fases de audiencia son las siguientes. Fase de ratificación, ampliación o modificación de la demanda, artículo 338. En esta etapa será el actor en el que se manifieste si va a ampliar la demanda por haber omitido algo, a modificarla por existir algún error, alguna inconsistencia, o bien simplemente a ratificar su escrito. Esta fase ocurre luego de verificar la comparecencia de las partes y encontrándose todos los citados o llamados a la audiencia, el juez va a proceder a conferirle la palabra al actor o demandantes para que se pronuncie respecto a si existe alguna modificación o ampliación de la demanda y si no hubiere, ratifican la misma en todo su contenido. Es en ese momento donde el actor, entonces, si desea modificar el contenido de la demanda, lo debe realizar en ese momento. Pasada esta fase, lo lamento, ya no puede. Indicando, entonces, en ese momento, en qué consiste la modificación y cómo debe tenerse por correcta. Si fuera el caso de una ampliación, deberá indicar en qué consiste la ampliación, si ofrece pruebas para corroborar la misma, debe de presentarla en ese momento o bien indicar dónde se puede encontrar para que después la pida o que se requiera que para la próxima audiencia la persona demandada la presente. En ese sentido va esa fase. Fase de la contestación o la reconvención de la demanda. Vamos a ver qué nos dice Karina Machine. Le respondo después, Karina, su interrogante. A finalizar la clase les respondo. La fase de la contestación o la reconvención de la demanda. En esta fase o etapa debe interponerse las excepciones que se consideren oportunas
allanarse o bien contestar la demanda o presentar la reconvención. El demandado o su representante deberá manifestarse en dicha audiencia respecto de la contestación de la demanda, la reconvención si lo hubiere, toda vez que es en esa primera comparecencia que lo debe realizar. No va a tener otra oportunidad. De igual manera, en cuanto a la interposición de las excepciones, si fuera el caso que plantee, es decir, sea cual sea esas actitudes, es en esa primera audiencia, en esa fase o etapa procesal del juicio, que es contestación de la demanda o la reconvención, o interposición de excepciones, que el demandado se manifiesta. Si fuera un allanamiento, la oportunidad para conciliar es posterior a la contestación y recordemos, el allanamiento o la conciliación puede ser incluso hasta antes de la sentencia de segunda instancia. Nos vamos a allanar, podemos esperar a que nos toque contestar la demanda, nos podemos allanar más adelante, no, lo podemos conciliar más adelante, sí. Alguien me preguntó en el correo si eran dos cuestiones distintas, aunque estén reguladas en el mismo artículo, y sí son distintas. Allanamiento es aceptar, total o parcial. ¿En qué momento lo hago? Cuando contesto la demanda. No lo puedo hacer después, no lo puedo hacer antes. Si es parcial, el juicio continúa en cuanto a lo que no me allané. La conciliación puede darse antes de incluso el día y la hora del juicio oral o antes la sentencia de segunda instancia. Conciliamos y llegamos a un acuerdo. Finalizó el proceso, perfecto. Pero eso no implica entonces que sea lo mismo. Son cuestiones distintas y son momentos procesales distintos donde se puede aplicar una u otra. Tercer fase, fase de la conciliación. Artículos 340 y 341. En esta será el juez el que invita a las partes a un arreglo y para el efecto les propondrá fórmulas ecuánimes de conciliación. El arreglo puede ser total, en este caso se redacta el acta que lo contiene y si fuera acordado se dará inicio a la fase de ejecución o bien se cancela en ese momento el monto de lo acordado y finaliza el proceso. Si el arreglo fuera parcial, se continúa el juicio solamente respecto de lo no acordado. Y en lo demás, se puede proceder de la forma anterior, es decir, se paga en ese momento o bien se inicia la fase ejecutiva. Esa cancelación de la totalidad del arreglo parcial debe de hacerse por completo. O sea, es un arreglo parcial, pero eh, lo voy a hacer por pausas. No, es un arreglo parcial. O paga en este momento, pasamos a la fase ejecutiva en cuanto a eso convenido. Y lo demás, el juicio sigue su curso. En cuanto a lo no acordado, es decir, lo no allanado, debemos de recordar que el proceso de trabajo es eminentemente conciliatorio, por lo que puede existir un arreglo respecto de lo que aún se encuentra en juicio y con ello dar por finalizado este. Dicho arreglo puede ser incluso hasta antes de la sentencia de segunda instancia. ¿Y cómo se le denomina? Conciliación. Cuarta fase. Fase de diligenciamiento de los medios de prueba. Luego de haberse agotado la fase de conciliación, si el juicio debe continuar, ya sea por todo lo que se ha reclamado inicialmente o solamente por lo no arreglado, se va a proceder a diligenciar los medios de prueba ofrecidos y admitidos. Y en el caso en que hubiera prueba por parte del actor, para oponerse a contradecir las excepciones, esta se diligenciará en las siguientes 24 horas. Roilán, ¿quiénes son considerados partes en el ordinario laboral? Pues no sé a qué se refiere en el ordinario laboral, si es un juicio o si es qué.
¿Y quiénes son partes? Yo ya lo dije hace unas clases. Por lo visto, Froilán en esa clase no se conectó. No sé. ¿Quiénes son partes? Actor y demandado. No hay más. Solamente hay dos partes en un proceso. Actor y demandado. Si fuera una querella penal, denunciante o creyente y querellado. Si es un proceso civil, demandante, demandado. No hay más. Si al momento de la audiencia se presentara la reconvención contra el actor, de igual manera las pruebas, de igual manera, la prueba de las excepciones que el actor interponga se diligenciará en las siguientes 24 horas. Esta audiencia se considera excepcional y solamente tiene por objeto recibir pruebas relacionadas con las excepciones presentadas. Es decir, contestamos la demanda, vamos a interponer excepciones. Se le va a dar la palabra al actor para que se manifieste con relación a la contestación de la demanda y a las excepciones. El actor puede oponerse a la demanda, contradecir las excepciones y lo puede hacer en ese momento o bien dentro de las 24 horas siguientes. Si se va a pronunciar y va a ofrecer prueba de la demanda o la reconvención de la contestación o de las excepciones planteadas, las deberá de ofrecer cuando se pronuncie en esas 24 horas. Una excepción, plantearon una excepción como autor. Y el juez de trabajo me va a preguntar, ¿sí? Me voy a pronunciar con relación a esa excepción en ese momento, o me acojo al plazo de ley. Si me acojo al plazo de ley, voy a tener 24 horas para contestar esa excepción y ofrecer su prueba si fuera el caso. Esto implica, si fuera las circunstancias del proceso o el tipo de excepción que se presente, que la audiencia finaliza en ese momento. Eso solo la práctica nos va a ir dando ese chivito. Si se presentara la reconvención, como dijimos, igual que las excepciones, ocurre en 24 horas. Esa es una audiencia excepcional y no se tiene como segunda audiencia o tercera audiencia, cuarta audiencia, no. Es excepcional, ¿por qué? Porque solamente se hace con la finalidad de que el actor conteste y ofrezca o presente la prueba para las excepciones o la reconvención presentada. Por eso, en toda primera resolución, el juez advierte que deben de comparecer las partes con sus respectivos medios de prueba. Si bien el Código de Trabajo no establece con claridad el orden en que deben de diligenciarse cada uno de los medios de prueba, suele darse cumplimiento a esta etapa según aparece en el Código de Trabajo, es decir, conforme están regulados en el código, así se diligencian los medios de prueba. Y el primer medio de prueba que los jueces diligencian son los testigos, iniciando lo relacionado con ellos a partir del artículo 347 de la referida norma, recordando que pueden ser hasta 4 testigos por cada hecho que se pretenda establecer. Por lo regular, los 4 testigos ofrecen y diligencian para establecer los hechos de la demanda en general. Sin embargo, atendiendo a los hechos expuestos, pueden ofrecerse testigos para cada uno de esos hechos, como por ejemplo, para acreditar el hecho de que el demandante le eran otorgadas ventajas económicas, situación esta que no puede ser de conocimiento del resto de personas o trabajadores que se ofrecen para acreditar el resto de los hechos, como el despido o la falta de pago de las prestaciones o la jornada de trabajo. Cambia. Posterior a ello se procederá a la realización de dictamen de expertos, para lo cual el juez ya habrá establecido los puntos sobre los cuales versará dicho dictamen.
Para el efecto deberá de discernir el cargo al experto que fue propuesto, de conformidad con lo que se regula en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si no fueran propuestos dictámenes, se procederá a recibir o realizar la exhibición de documentos, que pueden consistir en libros de contabilidad, de salarios, de planillas o cualquier otro documento que se considere de importancia para establecer la relación laboral y los hechos de la demanda o de la contestación o reconvención, si fuere el caso. Exhibidos los documentos y libros descritos, se procede a recibir la prueba de confesión judicial, si ésta fue ofrecida, para lo cual el juez procederá a darle apertura a la plica que contiene el pliego de peticiones, que será dirigido a la parte contraria o a la parte contra quien se pidió la confesión. De igual manera, se procederá para el reconocimiento de documentos, debiendo presentarse el pliego que deba de dirigirse. Ese pliego o esas posiciones, mejor dicho, son calificadas por el juez. Si el juez considera que no es válida formular una o varias o todas de esas peticiones, pues no las va a formular. Sin embargo, nos va a dar la palabra como actores, si fuera el caso, y estemos de ese lado, para que planteemos una confesión judicial distinta o preguntas adicionales a las que no fueron admitidas para establecer los hechos controvertidos. Para la recepción de los medios de prueba o de la prueba en general, deben de señalarse como máximo y de preferencia únicamente 2 audiencias. Dijimos que la de excepciones y contestación es distinta, ¿verdad? La de convención que dije. Y si fuera el caso y hubiera necesidad de realizar una tercera, el juez podrá señalarla, siempre que los hechos que motivan o justifican realizar una tercera audiencia no fuera imputable al juez o a las partes. No podrá diligenciarse prueba que no fue emitida extemporáneamente, de forma contraria a derecho o impertinente. Respecto a la pregunta que me formularon anteriormente, ¿quiénes son partes en el proceso, actor y demandado? Sí, el compañero me indica después y me copia textual un artículo que establece que en todo proceso la Inspección General del Trabajo debe ser tenida como parte. Cuando sea un conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad o cuando se trate de acciones entabladas para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que, en cuanto a estas últimas, se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pregunto yo, si todos tienen el código redactado de la misma forma. Para empezar, porque hay algunos que no tienen esa situación. El artículo que me copia el compañero no está actualizado de conformidad con el código en su última actualización o reforma que tuvo, porque la inspección también se considera como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figure un trabajador menor de edad o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos. Sin embargo, vayan ustedes el día lunes a un juzgado de trabajo, presenciar una audiencia, nunca van a ver a la inspección de trabajo. No llega. Simple y sencillamente no llega. ¿Es parte? Sí. ¿Se manifiesta? Nunca lo hace. ¿Por qué? Ignoro. Los jueces la toman como parte porque así está regulado, pero la inspección no comparece. Invito al compañero a que compre un código actualizado, que no se base en los que obran en Internet, porque esos regularmente no tienen las últimas reformas. Si va a estudiar, compañero, para su examen final, compre su código ahorita. En 15 días ya va a ser muy tarde. Jóvenes, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy.
Espero que la próxima semana podamos terminar de ver lo que es el juicio ordinario, la fase ejecutiva, y con eso dar por concluido su preparación para el examen técnico profesional. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, al correo del curso y con mucho gusto yo atiendo sus inquietudes. Tengan ustedes una excelente tarde o lo que queda de ella, un feliz descanso y nos vemos la próxima semana a través de esta misma plataforma. Tengan ustedes la mejor de las tardes. Hasta pronto.